La receta más fácil para una ensalada irresistible. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada iniciamos tomando medio repollo o col blanco. El repollo es la base de nuestra ensalada. Aporta una textura crujiente y un sabor suave que combina perfectamente con el resto de los ingredientes. Además, es bajo en calorías, rico en fibra y contiene antioxidantes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Tomamos el repollo y lo cortamos en tiras finas con un cuchillo afilado. Si prefieres una textura más suave, puedes pasarlo por agua caliente unos segundos y luego escurrirlo bien. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con 6 tallos de cebolla. Las cebollas verdes o cebollines aportan un toque fresco y ligeramente picante a la ensalada. Son una excelente fuente de vitaminas A, C y K, que contribuyen a la salud de la piel y los huesos. Cortamos los cebollines en rodajas finas, separando la parte blanca de la verde para darle más profundidad de sabor a la ensalada. Continuamos con 2 manzanas rojas. Las manzanas le darán un toque dulce y jugoso a la ensalada. Son ricas en fibra y antioxidantes, ideales para mejorar la digestión y aportar frescura a cada bocado. Lavamos bien las manzanas y las cortamos en bastones delgados, según tu preferencia. Para evitar que se oxiden, exprimimos el jugo de un limón sobre ellas y mezclamos bien. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, la manzana roja y la cebolla. Asimismo, incorporamos 100 gramos de almendras en lonjas y 100 gramos de arándanos deshidratados. Me emociona que hayas llegado hasta el final de esta receta. Déjame un comentario contándome desde qué lugar del mundo me estás viendo. Me encantará saberlo. Para finalizar como aderezo agregamos 320 gramos de yogur griego natural, 3 cucharadas de mayonesa, 3 cucharadas de miel de abejas, el jugo de 2 limones y una pizca de sal. Con la ayuda de una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar unos 5 minutos para que los sabores se impregnen bien y lista para disfrutar. Y con eso llegamos al final de esta receta. Espero que te haya gustado tanto como a mí compartirla contigo. Recuerda que aquí en el canal de las ensaladas, siempre encontrarás ideas frescas, saludables y fáciles de preparar. 5 minutos y tendrás la ensalada más deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando un repollo o col blanco pequeño. El repollo es una excelente base para ensaladas. Es fresco, crujiente y tiene un sabor neutro que absorbe perfectamente el aderezo. Además, es bajo en calorías y rico en fibra. Lavamos el repollo bajo agua corriente fría, con la finalidad de eliminar cualquier rastro de tierra o de suciedad. Luego lo cortamos en tiras delgadas para darle volumen y textura a nuestra ensalada. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas.
Seguimos con una zanahoria. La zanahoria es rica en betacarotenos y antioxidantes. Además, su sabor ligeramente dulce y su textura crujiente aportarán un toque especial a la ensalada. Lavamos la zanahoria bajo agua corriente fría. Con un cuchillo pequeño o pelador retiramos su piel. La rallamos en tiras finas para que se mezcle bien con el resto de los ingredientes. Reservamos al finalizar. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Ahora ocuparemos 2 manzanas rojas. Las manzanas rojas aportan un sabor dulce y una textura jugosa que equilibra la frescura del repollo y el toque terroso de la zanahoria. Lavamos muy bien las manzanas. Luego las cortamos en bastones delgados o en tiras finas. Para evitar que se oxiden, les agregamos un poco de jugo de limón y mezclamos bien. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. En una ensaladera o en un recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo, la zanahoria y las manzanas rojas. Para finalizar como aderezo agregamos un yogur griego natural, el jugo de 2 limones, 2 cucharadas de miel de abejas y 100 gramos de arándanos deshidratados. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Dejamos reposar la ensalada unos minutos para que los sabores se integren bien. Servimos en un plato bonito y lista para disfrutar. Ensalada de repollo, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con medio repollo, blanco o morado, el que tengas en casa, aunque el blanco aporta una textura más suave al combinarse con los demás ingredientes. Este lo lavamos muy bien bajo agua corriente fría. Retiramos las hojas externas si están maltratadas, y comenzamos a cortarlo en tiras delgadas, bien finitas. Este repollo es la base crujiente de nuestra ensalada, y su sabor suave nos permite destacar el dulzor de las frutas y el frescor del aderezo. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con una piña madura, aromática, de esas que al olerla te transporta de inmediato a un clima tropical. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. La pelamos con cuidado, retirando todos los ojitos, cortamos en rodajas y luego cortamos en cubos medianos. La piña nos va a dar jugosidad, acidez natural y un dulzor delicioso que armoniza con cada elemento de esta receta. Además, su textura firme contrasta a la perfección con la suavidad del aderezo que vamos a preparar más adelante. Una vez hecho esto, ponemos en una olla y agregamos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Vamos con el siguiente ingrediente.
4 kiwis frescos y maduros, pero no demasiado blandos. Los lavamos con abundante agua, los pelamos, los cortamos en rodajas y luego los cortamos en cubos. El kiwi tiene una acidez brillante y una textura suave que aportará un contraste delicioso con el crujir del repollo y el apio. Además, su color verde vibrante hace que esta ensalada luzca aún más apetitosa. Incorporamos ahora un tallo de apio, firme, fresco, de color verde claro. Lo lavamos bien, le retiramos las hebras si son muy gruesas, y lo picamos finamente. El apio es ese ingrediente que, aunque discreto, aporta un frescor especial, una textura crocante y un aroma herbal que se funde a la perfección con el dulzor de la miel y las frutas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo blanco escurrido, la piña, los kiwis y el apio. Asimismo, incorporamos 200 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 300 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Al final, puedes refrigerarla por unos minutos para servirla bien fresquita. Y así, en unos cuantos pasos y con ingredientes accesibles, tienes una ensalada cremosa de frutas y vegetales que deslumbra con su sabor, su textura y su color. Una receta nutritiva, fresca, perfecta para compartir en familia o para consentirte con algo especial sin complicaciones. Si te encantó esta receta, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos, y por supuesto, suscribirte a nuestro canal, el canal de las ensaladas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas preparaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿le añadirías algo más? Tal vez unas nueces, un toque de canela o un chorrito de limón. Nos encanta leerte. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video con más recetas frescas, sabrosas y por supuesto, bien ricas.